de los recursos naturales renovables, eso es una función económica en términos del costo de oportunidad. De lo contrario se deja, pero sube el precio y enseguida se dispara. Baja el precio y paran las operaciones. Ojo con eso ustedes que están estudiando geología, ingeniería geológica, minería, etcétera. Pero además, la electricidad la genera un río. Yo prefiero decir molinos de viento y no torres eólicas, es que es más bonito recordar a Cervantes. Por supuesto, las mareas. ¿Saben cómo funciona la generación de energía con una marea? ¿Saben cómo? Claro, sube la marea y la transmisión de la energía en las olas no se mueven, las olas suben y bajan. Acuérdense que a uno le enseñaban eso en geología general, ¿se acuerdan? Y entonces golpea un ala y lo mueve y al generar movimiento, ¿qué se genera? Energía, es mamey, mamey. Y el sol, ahora, ¿cuál es la edad del sol? Mire cómo son de subjetivos los términos en todo este andamiaje ideológico de lo que es la transición y el ambiente y la ecopatía y todo ese tipo de cosas, que es distinta de la ecología. ¿El sol es reciente o es muy viejo? Entonces le podremos decir que estamos recibiendo la energía que se está generando en este momento o la que viajó por el espacio para iluminarnos. Entonces, no estoy diciendo una verdad, estoy simplemente llamando la atención de sus mentes para que sean absolutamente críticos. Interaulas Academia Cuarevero. Y por supuesto las líneas eléctricas, el viento, los vegetales. ¿Una lechuga puede generar energía? ¿Por qué? Porque cuando usted la ingiere, los procesos de digestión, los procesos bioquímicos liberan el carbono y entonces eso le da CO2 que le da energía y no sé qué más cosas en el torrente sanguíneo y lo exhalan de otras formas por vía aérea y por vía subterránea. Mal chiste. Los desechos, la reacción nuclear. ¿Alguien ha oído hablar que para la transición energética podemos usar uranio, torio? Y es una opción, ¿o no? Acuérdense de Fukushima. Fukushima fue condenada, porque es que eso es la tragedia ambiental, y Fukushima sigue generando para los japoneses en una zona de alta sismicidad, como es el cinturón de fuego del Pacífico, que afecta a todo el archipiélago japoneses. Las baterías. Cuénteme, señorita, las baterías, una batería AAA, ¿cuánta energía genera? ¿Cuántos voltios? No, porque es que simplemente los almacena. No se vayan a comer el cuento de las baterías, que es que los carros con batería ahorran emisiones de dióxido de carbono. ¡Carreta! Siguiente. Y entonces, ¿cómo llega a la casa? ¿Cómo nos está llegando acá? Hay alguien que lo genera. Aquí no dejaron hacer termomagap, pero en la costa hay unas térmicas que a veces de ciclo combinado que llaman con gas o con carbón, y allá se quema carbón, o en termosipa, en termopaipa, termotasajero, termoyumbo. Se genera vapor, ese vapor se libera a alta presión, mueve los álabes de una turbina y entonces esa turbina genera un diferencial eléctrico que es captado por unos cables y tiene que ser transmitido y después distribuido y después comercializado. Entonces, no me la respondan, pero llévense esta pregunta. ¿Qué pasaría? Ojo, ¿qué pasaría si una sola empresa tuviera todas las 4 etapas, los 4 pisos de ese ciclo? ¡Ah! Alguien dijo y se puso allá de avanzado y habló de monopolio. Esa es una de las razones para quebrar la posibilidad de un monopolio. Entonces, que está, uno genera, otro transmite, otro distribuye y otro comercializa. Siguiente, por favor. Y entonces, el ciclo del carbono, peligrosísimo. Hay que acabar el dióxido de carbono. ¿Qué pasaría si acabáramos el dióxido o el dióxido de carbono, el CO2? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, porque es que esa es la yuca, la papa, el alimento de las plantas. De hecho, captan, no es por hacernos un bien, sino por sobrevivencia de todas las especies vegetales y como desecho exhalan oxígeno. Y hay un ciclo. O sea que esa propuesta descabellada e inculta e ignorante y plena de ignorancia, de que es que tenemos que descarbonizarnos al 100%
Ojo, entonces, interaulas, academia, sean analíticos y sean críticos. Entonces, el sol permite la transformación a través de la clorofila, se fija, las plantas se mueren. El carbón de Amagá es el sol. ¿Cuál es la edad de la formación Amagá descrita por Gross en 1921, terciario carbonífero de Antioquia? ¿Cuál es la edad? El terciario, muchachos, que le estoy diciendo, hombre. ¿Ah? Es el sol del terciario. El sol y el Cerrejón es el sol que tenía la vegetación en el delta del Magdalena ancestral. Y en el límite Cretáceo terciario, entonces teníamos todo el carbones espectaculares de esos árboles majestuosos repletos de lignina que generaban la vitrita, que es importantísimo para determinar las calidades metalúrgicas de un carbón. Entonces, y el carbón se puede liberar por metamorfismo. Aquí hay una incorrección en esto. Se mineraliza. No, el carbono en el carbón no se mineraliza porque el carbón no es un mineral. ¿Lo habían pensado? ¿Cuáles son los requisitos para que algo sea un mineral? 3, inorgánico. ¿Y el carbono qué es? Que tenga una estructura cristalina, y el carbón no tiene estructura cristalina. ¿Y qué más? Propiedades físicas y químicas inalterables. Entonces resulta que usted camina, se mete aquí a lo que era Industrial Ullera y caminaba 30 metros por una diagonal o por un inclinado, y el carbón ya veía completamente cambiado en su composición físico-química. El carbón no tiene calidad, tiene composición físico-química y solamente sirve para hacer dos cosas. ¿Cuáles? ¿Ah? No, quemarlo no. Para hacer energía y para hacer acero. Y una forma de energía era lo que usaba mi prima Marta cuando me ponía en la casa de mis abuelos, que va a buscar bonito, me lo ponía en la cabeza y me rajaba. Una forma de transmitir energía. Solamente dos cosas. Siguiente. Y en esa dirección, entonces, ¿qué es la transición energética? ¿Cuántas plantas de carbón hay en Colombia? ¿Alguien las conoce? Se las repito. Termopaipa 1, 2 y 3, Termocipa, que son unas viejas estufas desde la época de Rojas Pinillas 1, 2, 3 y 4, Termotasajero con 2 unidades, Termoyumbo, algunas en la costa que son de ciclo combinado. ¿Cuál es el consumo de carbón en Colombia al año? Creo que son 2,5, no 2,5. Hasta en eso tienen que tener cuidado ustedes. 2,5, porque 2 puntos significa en el sistema métrico de 1000, como los hermanos del norte. 2,5 millones a 3 millones de toneladas. ¿Ustedes saben cuántos carbón se quema en China, en la India, en los Estados Unidos? Cerca de 980 millones de toneladas métricas de carbón contra 3. ¿De qué estamos hablando? Pero entonces, si ustedes ven esto con la transición energética, lo que más evidencia es los autos eléctricos. La demanda de minerales como el litio, el níquel y el cobalto. Todo esto tiene su referencia bibliográfica, no bibliografía, referencia bibliográfica. Pero ¿de dónde viene la energía que se apila? Porque las baterías de litio, las de cadmio, las que sea, son baterías que acumulan energía, pero no la producen. Y cuando se acaba, se acabó. Hay que volverlas a cargar o desecharlas. Y ahí, como decía el amigo boyacense por allá de Sutamarchán, ahí es donde la puerca tosió rabo, doctor. Porque ¿qué hago yo con la batería y cómo hacer la contaminación ambiental? Entonces aparecen 45 factores, desde las familias, de la parte social, el interés bancario, todo lo desarrollado con el ambiente hídrico, el hidrogeológico, etcétera, que se reduce a 6 elementos. ¿Cómo se van a reciclar y circularizar todos los productos mineros necesarios? ¿Cómo se va a financiar el reto de la minería de los metales? Voy a hacer una afirmación que no implica de ninguna manera ni discriminación ni odio, sino es el profundo conocimiento que se puede haber tenido de lo que se llama la llamada pequeña minería. Boyacá, Amagá, Titiribí, Venecia, Bolombolo, Dagua, Togamoso, Cómbita, Morcá, Duitama, Paipa. Se trabaja
de la manera más rudimentaria y jugando con la vida del último eslabón de la cadena productiva de la industria en pequeña escala del carbón, el trabajador. Todos hablan de los pequeños mineros, pero no hablan de los pequeños trabajadores. No sé si se habrán dado cuenta de eso. ¿Y quién es el que paga el pato? Se murió, lo ponen en un cajón con terciopelo, no es cierto pelo, le dan 4 o 5 petacos de cerveza al Boyacá a la viuda y venga el otro que se mate. Eso no es minería, eso es tarrotecnia. Entonces, por eso es que digo que la minería no es para pobres, porque lo que hace es empobrecerlos aún más y más. Porque en vez de tener una lámpara blindada, todos van a intentar seguir. Me tocó a mí, yo fundé el Servicio Nacional de Salvamento Minero. En las costillas mías saqué al primer hombre vivo rescatado de una mina de carbón en nombre del gobierno de Colombia. En abril de 1986. Donde la gente decía que espantaban el gas dándole fuete con varas de eucalipto, en vez de tener, por ejemplo, un sistema de ventilación, de ingreso y sacada y de evacuación de los gases. Entonces, eso se financia. Una motobomba, uno no puede meter una motobomba que no esté blindada a una mina porque corre el riesgo de explosión. Y la temperatura pasa de 25 grados, 24 grados a 1200 en 16 milisegundos. Usted ni siquiera se dio cuenta que está muerto. Pero ¿quién es el que paga el pato? El trabajador. Y en esa dirección entonces hay que meterle plata a las minas, por eso. Y si no hay sistemas de crédito en programas, por ejemplo, de conversión a largo plazo, en un programita de 2 años o 3 años, no, eso tiene que ser un programa mínimo de 10 a 12 años, porque además el fenómeno de la explotación ilícita de minerales y de la informalidad ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos 6 años. Hay que modernizar el mundo de la vieja industria. El futuro de la minería y los metales a nivel mundial. No se les olvide esta cifra empírica que la desarrollamos con Antonio Romero, ¿no? Alma bendita. De cada 1000 prospectos, 1 se vuelve proyecto. Y de cada 100 proyectos, 1 se vuelve mina. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, los gastos de inversión en exploración son altísimos y la rentabilidad es muy poca en términos de éxito. Entonces, con esas tasas de éxito, lo que se espera es que por lo menos le den al inversionista público o privado un tiempo suficiente como para que madure la inversión. En Colombia, para que un proyecto minero pueda arrancar a sacar el primer volumen de tierra, se gasta más o menos, si bien le van, 17 años. ¿Quién se aguanta una inversión durante 17 años sin que le regrese? Y además, entonces, ¿cuál va a ser en el futuro la minería y de la fuerza de trabajo? Con mayores exigencias laborales de seguridad que son justificadas, con mayores exigencias de cuidado ambiental que son justificadas, y con mayores volúmenes, porque es que desde ya les planteo este problema. ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez que en estos problemas de la distribución del ingreso, del acceso a la energía, del acceso al agua, del acceso a la educación, se haya contabilizado el inclemente, continuado e imparable aumento de la población en los países como los nuestros? Bogotá en 1950 tenía 600.000 habitantes. Hoy en día tiene cerca de 9 millones de habitantes en el área metropolitana. Y paralizaron hace unos 5 o 6 años los planes de expansión del suministro de agua. Colombia para aquella época tenía unos 15.000 estudiantes universitarios, hoy tiene más de 3 millones y hay que proveerles de servicio. Teníamos 6 o 7 millones de habitantes y hoy tiene 52 millones. Somos el tercer país luego de Brasil y México con más población, pero con una diferencia. La falta de una, tenemos 3 sistemas cordilleranos y una selva donde hay comunidades superiores alejadas. Todos necesitan carretera. ¿Cuánto vale hacerle la carretera? ¿Cuánto vale llevarle a cada población? Hacerle un puente, hacerle una escuela. Para eso se necesitan recursos y los recursos los paga, los aporta quien trabaja. Público o privado. Miren que estoy hablando de quien trabaja. Entonces, pero si no hay formas de trabajar y si no hay formas de generar
Mal estamos, Margarita, tú preñada, yo parida, ¿cómo haremos para ganarnos la vida? Como decía ese gran filósofo y científico que era don Julio Arrastiabrica, ¿se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan de eso. Ustedes son la época de Nairo y de Egan y yo soy de la de Pajarito Vitraigo y Ramón Hoyos. Entonces, pero hay que reconceptualizar la aceptación social. ¿Quién no tiene celular? Alza la mano el que no tenga un celular. Ni uno. Pero todo el mundo quiere combatir la minería, el cadmio, el níquel, el neodimio, el oro que viene aquí dentro, porque es que sin oro no habría telecomunicaciones satelitales. No se les olvide eso. Y entonces, y todo eso hay que volverlo a meter en la circulación y en el reciclaje y la minería. Y ojo, aquí el eje el centro es la minería. ¿Cómo juega? ¿En dónde se apoya? ¿Para dónde va? Siguiente, por favor. ¿Qué es transición? Siguiente. Entonces, es el paso de un modo de cero a otro distinto. El país vivió una turbulenta época de la violencia a la paz, a la democracia. Es un estado intermedio, ojo, es un estado intermedio, pero usted no puede de la noche a la mañana cortar una infección cortándole el brazo a la gente para que no siga. No, cúrrele la infección y hágale rehabilitación a la mano para que recupere el movimiento. Siguiente. Esa es la transición. Ahora bien, quien les habla fue el que planteó por primera vez en el Plan Indicativo de Desarrollo Minero de la UME de 1986, 87, el concepto de minerales estratégicos y dije en dónde se tenía que buscar. Ese lo tienen escondido, ni siquiera lo rescataron. Uno va a la UME y allá lo borraron de las paredes. Pero ¿qué es estratégico? Ojo con este concepto que es la nuez de toda esta discusión. Una situación en que se encuentra cada uno de los estamentos que se considera dividido el cuerpo social, el eclesiástico, el nobiliario y el plebeyo. RAE significa Real Academia, ¿no? Eso no es un invento mío. Un país soberano, como tal de orden internacional, asentado en un territorio determinado. Entonces, Panamá es estratégico para el comercio mundial, porque conecta dos océanos. Forma de organización política dotada de poder soberano independiente que integra la población de un territorio. Y entonces, el poder del voto es estratégico para que exista la democracia. Conjunto de poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Hay algunos donde coexiste el centralismo y el federalismo. Por ejemplo, aquí existe la ciudad de Bogotá y el Estado Federal de Antioquia. Entonces, y una muy curiosa, la manutención que el rey solía dar en ciertos lugares y en ocasiones a su comitiva, sitio en que se servía la manutención que daba el rey. Entonces se iba con sus válidos, los cortesanos, los pajes, y a esos había que darles con qué comer. Y eso se llamaba el estrategio. Siguiente. Pero ¿qué es crítico? Y ojo que estos dos conceptos son absolutamente determinantes para entender cuál va a ser el papel de la minería en el futuro. Del latín críticos y del griego criptokos, criptoquí, de la forma crítica del latín y este criptojon, critiqué, yo también soy políglota, ¿no? Latín, griego, hice postdoctorado en Paisa, yo sé que es la tierra de Capote, ¿no? Bueno. De las 13 acepciones de la Real Academia, entonces, está todo lo que está vinculado a la crisis, de mucha gravedad, o, por ejemplo, es una variable física, el punto crítico en un diagrama de fases. ¿Cuál es el momento, el punto crítico en la fusión o en la metalurgia de un poco de acero del laboratorio? Ese es de ahí para arriba se derrite, de ahí para abajo se condensa o se transforma en otro producto. Ese es el punto. Y juicio esperado, expresado de manera pública sobre un espectáculo, la crítica de arte, la crítica a más 57, la cancioncita esa que ustedes ya saben. Siguiente. Entonces, ¿qué es un mineral crítico y qué es un mineral estratégico? Un compuesto natural inorgánico de composición y características, ¿quién perdona? Que decisiva para el desarrollo de actividades económicas. Ojo, la provisión de energía a la población, garantizar la salud de los habitantes, mantener el ambiente limpio, generar ingresos fiscales, crear trabajo, atender las necesidades básicas insatisfechas. ¿Y qué es un material crítico? Cuando el riesgo de que se produzca escasez
Entonces, para nosotros, por ejemplo, encontrar litio es crítico, encontrar neodimio es crítico, encontrar germanio es crítico, pero para nosotros al mismo tiempo el carbón es estratégico, porque si exportamos carbón como oportunidad de negocio nos puede ingresar. Después se hará la discusión si se paga justo o no, si la regalía es alta o baja, si evaden o no evaden. Pero esa plata entra y mantiene las arcas del país y las nutre, porque tenemos la oportunidad de su abundancia y de sus condiciones físico-químicas importantes de exportarlo y cobrar por eso regalías, impuestos, tasas, compensaciones, cánones, etc. Entonces, cuando hay riesgo de escasez en el suministro de un producto o material, y el impacto de esa escasez sobre la economía es mucho mayor que el de cualquier materia prima. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a bombardear las minas de carbón en el Ruhr, los aliados, los alemanes se volcaron sobre Rumanía, otros le dicen Rumania. ¿Para qué? Para buscar el petróleo de eso. ¿O ustedes creen que es que cuando intentaron derrocar a Gamal Abdel Nasser en Egipto, estaban buscando la democracia los ingleses y bloquearon el canal de Suez? Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante de eso. Entonces, no sé si queda, para mí es muy importante, justifica la venida y venir a aburrirlos con este cuento, pero no sé si quedó clara la diferencia entre estratégico y crítico. ¿Está clara? Lo uno es escasez y lo otro es abundancia, por decirlo en dos palabras. Siguiente entonces. El papel de las ciencias de la Tierra, o ciencias, en este campo de la transición y de la geopolítica. Siguiente. Hoy, si queremos atender a 8 millones de personas que seguramente no tienen vivienda, ¿con qué se van a hacer los ladrillos? ¿Con qué se van a hacer las tejas? ¿Con qué se van a hacer las viviendas? ¿Con qué se van a hacer las columnas? ¿Con qué se van a mantener las ventanas con vidrios? ¿Con qué se les va a dar energía? ¿Cómo se va a filtrar el agua? Con minerales. De no ser así, entonces vamos a volver a talar lo que queda de árboles para hacer chozas y vivimos felices con el ambiente. ¿O no es así? Sin geociencias no es posible la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales para con ellas identificar el camino para resolver los problemas del pasado. Este par de cristianos, James Hutton, uno se para ahí en la tumba, ahí en Westminster, que es viajado. Entonces me paré en la tumba de James Hutton, el papá de la geología británica, que enseñó eso que el pasado es, ¿no saben? Pasado es la clave del presente. Y Eduardo Navarro agrega, y la clave del futuro. Porque es que los fenómenos geológicos del Cretáceo, el volcanismo del Cretáceo, la deriva continental que hace que una parte de Australia se desprenda y choque contra lo que hoy es América Latina. Eso se está repitiendo hoy en día porque es la dinámica tectónica del mundo, del planeta. Entonces se necesita entenderlas. No puede haber tarrotecnia en geociencias. No puede haber divagaciones espirituales y circunstanciáticas, como dice una amiga mía, sobre qué significan las geociencias. Es el conocimiento, y ustedes están aquí y tienen los mejores maestros para aprender a leer el libro de la tierra. No es para coger un martillo y quebrar arriba y quebrar abajo a coger el planeta a martillazos. Es para leer el libro de la tierra y lo que él enseña y sus enseñanzas hacia el futuro. Entonces, hay iniciados en el arte de la ciencia de la tierra. Esto es un arte. ¿O ustedes creen que es que desentrañar qué es lo que pasa entre Pácora y Aguadas, al lado de la zona de falla de Romeral y Palestina, para entender qué es lo que está pasando allí? ¿Eso es fácil? Y hay 80 versiones. Cuando yo comencé a llegar aquí a la universidad para el simposio de las sofiolitas hace 50 años, estaba Jean-François Toussaint y Jorge Julián Restrepo por un lado, Darío Barrero, Rubén Ginás y Fernando Tallo por el otro. Subducción o abducción, y los dos bandos tenían razones y argumentos. Entonces esto no es para simplemente no es axiomático, es todos los días están avanzando las geociencias. Y entonces eso es un arte. Y sus augustos misterios, como dicen unos tipos por allí,
conocidos de Jorge Zapata y mío. Perseveran en el estudio y repiten ad infinitum las frases de sus maestros. No, es que ahí hay un proceso de selitización de los feldespatos calcosódicos y esa albita de pronto quién sabe cómo se estará comportando. Y entonces, como todos los fluidos hidrotermales, no sé si es mesotermal o hipotermal. Eso para la gente común y corriente, eso es como si lo insultaran, pero para uno lo entiende. Pero resulta que hoy en día están encontrando cómo se puede cristalizar el oro de la manera más rápida posible en términos de horas. ¿Se sabía eso hace 50 años? No, hay que estar pendientes de eso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los hechos geopolíticos? Siguiente. ¿Qué geopolítica? Cambio excelente política exterior por mejor posición geográfica. Lo decía Cornelio Manescu, ministro de Asuntos Exteriores rumano, en el 71, es decir, hace 53 años. ¿Por qué? Porque es que Rumania está en el corazón de Europa y no tiene salida al mar, no tiene salida ni conexión con carreteras. Entonces, cambie una política exterior por mejor posición geográfica. Déjeme salir a exportar, déjeme salir a comprar y entrar sin impuestos y sin cargas de transporte los productos que mi gente necesita. No, sino que le preguntan a los hermanos bolivianos qué no daría, y ojo este ejemplo, lo vamos a desarrollar más adelante, qué no daría Bolivia por tener una salida al mar. ¿Para qué? Para exportar estaño y para exportar el litio del Salar de Uyuni. Entonces, a partir de distintos escenarios posibles, compatibles con ese meta que algunos dirán que fueron científicos, yo no tengo la capacidad para criticar ese rango de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Preindustriales significa 1740 cuando James Watt desarrolló el concepto del vapor y el mundo tendría 50 millones de habitantes, hoy tiene 8.000. Dígame cómo lo explica. Entonces, se necesitarán 13.500 millardos, es decir, en términos de la notación anglosajona, 13,5 billones de dólares, ¿verdad? 13.500 billones de dólares en petróleo, gas y carbón para los próximos 30 años, 30 y pico de años. Sigamos. Entonces, hoy bueno, les pregunto, ¿cuántos tienen? Gracias. ¿Cuántos tienen celular? ¿Cuántos no tienen celular? Dependemos de eso. Cuando yo me iba de la casa a hablar de política, entonces mi mamá se quedaba despepitando, Rosario, ¿qué le irá a pasar a ese muchacho con lo peligroso que es la ciudad? Hoy en día la mamá controla, si es que puede, a los muchachos, ve culicagado, ¿dónde estás? ¿No les ha pasado? Contame, llámame, contesta el teléfono. Cuando llegan a la casa, ¿en qué calientan la comida? ¿Microondas o no? Antiguamente, y seguramente a ti, Giovanni, te pasó, o a tus padres, le calentaban las arepas con un fogón de leña o de carboncito traído de Amaga. Todos vivimos pendientes de la tecnología. Y entonces, pero eso genera CO2, libera. Entonces, la criticidad se centra en garantizar, ojo, la criticidad, los minerales críticos se centran en la capacidad de suministrar, garantizar el continuo flujo de minerales esenciales para la industria. Las respuestas no son fáciles, van a mutar todos los días. ¿Ustedes saben por qué se llaman tierras raras? ¿Por qué? No lo oigo. Se las descubrieron, no sabían para qué servían. Eso, no era porque es que nadie sabía que existían, no, que nadie sabía para qué servían y mucho menos nadie sabía cómo desarrollar la minería de eso. El litio consume cantidades gigantescas de agua y por supuesto ya el movimiento ecopático ya ha condenado las operaciones del Salar del Indio, en el Salar de Uyuni, en el Triángulo del Litio en Argentina, Bolivia y Chile, han condenado las operaciones de litio, que hay que ponerse a buscar otra forma de guardar energía, como si eso fuera mamey. Y entonces están al alcance de todos los países, pero sobre todo, ¿en dónde están? ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Neodimio, francio, hafnio, rodio, paladio, titanio. ¿Qué es lo que necesitamos? Y en la actual plan de desarrollo y en los subsiguientes desarrollos que han tenido
los entes adscritos y vinculados al Ministerio de Minas, entonces hablan de 27 minerales estratégicos. Más o menos repiten y amplían un poquito la fórmula de hace 35 años. Pero ese concepto de que es que el problema es de las... Y si no tengo, entonces los paisas y cómo es que se llaman esos de abejorral, ¿de dónde es que son? Que son unos negociantes bravísimos. Los marinillos. Entonces los marinillos saben que lo más caro es lo que no se tiene. ¿Es así o no es así? Y entonces en esa dirección necesitamos una mirada estratégica o crítica para el desarrollo de la autosuficiencia energética, la transición energética y el desarrollo de la reindustrialización y a la seguridad alimentaria. Pero fíjense que lo colocaron ahí la parte de la seguridad nacional, porque si no los tienen ustedes, van a quedar dependiendo del que lo venda más caro porque usted no lo tiene. Siguiente, por favor. Entonces, esto no es nuevo. No les voy a leer todo esto, pero resulta que el hermano Mister, los señores de los Estados Unidos, desde 1939, óigalo bien, hace 85 años, ya estaba comenzando a tener reservas estratégicas de minerales porque sabían que venía la guerra. A pesar de que no se metieron y que solamente con Pearl Harbor fue cuando se decidieron entrar, como entraron en el 17, 3 años después de que los europeos se mataron unos contra otros. Tenían reservas estratégicas y eso lo fueron mutando y la Unión Europea decidió desde el 2014, ahora les doy la cifra, a tener un listado específico de materiales críticos para determinar. Un ejemplo, mire, cómo se usó. Los Estados Unidos le dijeron a Francisco Franco, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, que no iban a permitirle el paso de las exportaciones de mercurio. ¿Para qué se usaba el mercurio? Es el detonante de los fulles, dicen los mineros. Aquí tengo un full, pero en las armas, en la munición, el casquillo ese que golpea el percutor del gatillo, que le hace así y lo detona y entonces expulsa violentamente la energía conservada en la pólvora, casi que no puedo decirlo. Es el mercurio. No lo puede, y Franco estaba viviendo del mercurio. O usted le corta el suministro de mercurio a los alemanes o nosotros le cercamos sus puertos. Y Franco obedeció. Por eso es que después terminan las bases aéreas de los Estados Unidos como Palomares y Algeciras allá en territorio ibérico. Entonces, hay que determinar capas de información y datos geocientíficos, esto no es de especulación, que permitan evaluar la probabilidad de hallazgo, la viabilidad de desarrollo. Porque es que uno puede encontrar un yacimiento y ustedes saben, pero si las condiciones químicas, físico-químicas, las condiciones de cantidad, las condiciones de la geometría del yacimiento, las condiciones de geometría del yacimiento no lo permiten, eso se queda enterrado. Por favor, ténganlo en cuenta en ese siempre. Es decir, los van a necesitar a ustedes. ¿Está claro? Siguiente, por favor. Entonces, desde 1987 se dijo que la autoridad minera debería disponer de forma permanente la identificación, selección y priorización de los minerales. Y hay expertos que catalogan a los minerales y metales estratégicos como aquellos que son utilizados por la industria por sus particulares propiedades e intereses. Pero en el caso de los países productores, la importancia económica estratégica es, como es abundante, y no, un ejemplo distinto al de Colombia. El cobre para Chile, ¿qué será? ¿Estratégico o crítico? Estratégico porque tiene mucho, 0,4% de tenor por tonelada, ¿no? Del 4 gramos por tonelada y tienen mucho. Y para Alemania, crítico porque no tiene, de hecho, el de las monedas y el de los cables. Tanto que a principios de este siglo comenzaron a presionar a los países latinoamericanos para que fuéramos nosotros los que recogiéramos todos los desechos industriales para tener el uso seguro de metales al final del ciclo productivo. Algunos nos atravesamos en esas opciones, pero el asunto es, Chile tiene mucho cobre, Alemania no tiene cobre. Para Chile es estratégico y para Alemania es crítico. ¿Está claro el ejemplo? ¿Comprensible? Entonces, es un importante ingreso de divisas. Y todos los chilenos dicen que es que el cobre es el pan de Chile.
Así lo dicen los chilenos. Y no les da miedo decir que son mineros. No les da vergüenza ser mineros. No les dé mineros vergüenza ser geólogos, ingenieros de minas o geólogos. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, entonces los antecedentes desde el 39, en el 46 la modificaron del 46, es decir, hace 78 años ya tenía una ley estratégica de minerales y hoy los minerales apoyan la vida moderna en una larga vista. ¿En qué se usa el níquel? ¿Y en qué se usa el níquel? Ni idea. ¿Qué se usa el níquel? En cirugía. Ustedes se imaginan a un cirujano cortando y seccionando el trigémino con un cuchillo de esos de cocina común y corrientes. ¿Cuál es el riesgo de infección? Entonces resulta que se anodiza y el acero se niquela o se vuelve inoxidable a través de películas de níquel muy finas que impiden que haya poro y que haya depositación de material orgánico. O sea que hoy en día la cirugía de hoy no sería posible sin níquel y el níquel sin minería no es posible. Tan simple como eso. Las lámparas de sodio que iluminan en las carreteras de Colombia, de las avenidas, aquí como que va para Guayabal y la Bolivariana y todo. Entonces, hay una larga lista de ingredientes elementales que por su uso se van agotando en las reservas conocidas. Entonces hay que volver a buscar o hay que tener una continuidad en la exploración y una función particular propia del aparato público es la de seguir permanentemente en busca de minerales. ¿Por qué? Porque es que es lo que va a necesitar para la construcción de su propio aparato público y social. Siguiente. Entonces, en la Unión Europea, desde el 2011 están ahí. Quien les habla tuvo la oportunidad de dirigir un proyecto para 7 países de América Latina dirigido por la Unión Europea. La plataforma para minería de países desarrollados y de países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México. Y estaban buscando y siguen pensando, y comencé a hacer de trabajo hace 6, 7 años, y hace 6 o 7 años estaban pensando cómo nos vamos a alimentar de cadmio, de neodimio, de hierro, de cobre, dentro de 30 y 35 años. Están pensando por lo menos 1, 2 y 3 pasos adelante. Hoy en día, la colaboración entre el Servicio Geológico Colombiano, la entidad pública más antigua de Colombia después de la Contraloría, tiene 110 años el Servicio Geológico, y la Agencia Nacional de Minería, la agencia delegada para la contratación y la fiscalización, ha destinado, creo que son cerca de 3.800 millones de pesos. ¿Cuánto vale hacer un pozo corazonado en HQ con un porcentaje de recuperación del 90% a 200 metros de profundidad? Jorge, más o menos unos $100 el metro, son 200 metros, entonces, o por 100, entonces da $20.000, un solo pocito, sin revestimiento, sin geoeléctrica, sin interpretación. Y usted en un yacimiento que necesita no tener 200, sino 12.000, 8.000, 4.000 metros de perforación. ¿Cuánto vale la sola perforación? Entonces, la información de la cual dispongo y que puede ser susceptible de modificación indica que son 3.800 millones de pesos, es decir, menos de $1 millón para hacer exploración de los 27 minerales estratégicos. Uno no sabe si darle vergüenza o grima. Y entonces hoy en día tienen 24 listas de minerales, 34 críticos y 17 estratégicos. Y hablan es de materiales críticos. Y dentro de los materiales críticos van a encontrar compuestos y materiales sorprendentes. ¿Para qué sirve el alcornoque? Para hacer el alcornoque son los corchos. Entonces hay crisis por el suministro de alcornoque para la industria vitivinícola. No es para favorecer a los borrachitos, es porque eso es una industria que genera ingresos en Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía, Australia. Entonces,
tiene que poner corchos de plástico que hace que se degrade la calidad y la aceptación dentro del público comprador. Ciertas maderas, para Holanda es crítica la madera, porque como siguen construyendo y todo es ecológico, entonces no tienen ese material. Y entonces hay 34 críticos y 17 estratégicos cruciales para la transición verde y digital, así como para la industria espacial. Mira a dónde vamos ya. En 1957, cuando la Unión Soviética lanzó un cohete y iba una perrita que llamaba Laika, todo el mundo se sorprendió. Hoy en día hay compañías privadas que tienen lanzamientos de transbordadores espaciales como el señor Elon Musk. ¿Lo dije bien? Sí. Entonces, compañías privadas de lanzamiento de cohetes. Eso en 50, 60 años. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el mundo que vamos y qué van a hacer ustedes en ese mundo? Si no tienen la cadena de valor claramente identificada para resaltar la competitividad y la sostenibilidad. En ningún momento hemos dicho que hay que arrasar con el entorno, con el ambiente. No digan medio ambiente, eso es como un uñero. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los materiales críticos de la Unión Europea. Ahí están las referencias: el níquel, grafito, helio, niobio, galio, manganeso, metales de titanio, el grupo de platino, las tierras raras pesadas, las tierras raras livianas, el germanio, el timonio, el fósforo, el feldespato, silicio, cobalto, arsénico, aluminio, bauxita, carbón de coque. Si usted quema carbones altos en volátiles, pero que son coquizables o coquizantes, ¿qué hace? Libera CO2. Entonces, ¿por qué prohíben el otro? Por ejemplo, esos carbones de Huacheta que son bajos en volátiles. ¿De dónde? ¿Cuál es la justificación técnico-científica de eso? La ideología no puede funcionar y no puede primar en el bien común sobre los hechos evidentes de la ciencia. Escandio, litio, tierra rara, ligeras, tantalio, vanadio, boro, borato, bismuto, barito, estroncio, jabrio, cobre. Cobre. ¿En dónde hay cobre en Colombia? Mocoa, en el Chocó, en La Guajira. En 1904, cuando acabó la guerra de los 1000 días, vino una misión inglesa para desarrollar un proyecto de cobre en Perijá, del centro norte de La Guajira, al lado de la cordillera con los hermanos venezolanos. Estalló la guerra, volvieron todas las herramientas y se perdió. Nadie sabe dónde están las herramientas de la exploración de aquella época para desarrollar el cobre sedimentario de La Guajira. ¿Y con qué iban a fundir el cobre? A La Guajira, con el Cerrejón. Entonces hay cobre en La Guajira, hay cobre en el Cesar, hay cobre en norte de Santander, hay cobre en Santander, hay cobre en Antioquia, hay cobre en el Chocó, hay cobre en Putumayo, hay cobre en el Cauca, hay cobre en Nariño. ¿Cuántas minas de cobre tenemos en Colombia? Ereza, Carmen de Atrato, El Roble, y produce migajas. Siguiente, por favor. Entonces, en esa dirección hay dos diferencias fundamentales y comienza a aparecer el concepto de seguridad nacional. Importancia económica y el riesgo de suministros, depender de las importaciones. ¿Cómo vamos a producir reindustrialización si no somos capaces de producir nuestras propias menas? Por amor de Dios, que alguien me lo explique. ¿Cómo vamos a sacar cátodos de cobre para refinación si no tenemos minería de cobre y tendremos que importarlo del Perú, de México o de Chile? Y la sustitución como un factor de corrección de la importación, de la importancia económica. Entonces, si yo no destino recursos para importar determinados productos, se los puedo destinar a utilizar desarrollos endógenos propios. Siguiente, por favor. Y entonces, todo este movimiento alrededor de los minerales críticos, cuando les mencionaba el seminario de las sofiolitas que desarrolló allí en la Facultad de Minas, en el aula máxima, en 1972,
El concepto era, Jorge, minerales básicos. ¿Te acuerdas? Hoy en día ya nadie habla de minerales básicos, el hierro, el cobre, minerales críticos. Y ese concepto, entonces, a corto y mediano plazo, el equilibrio entre la oferta y la demanda suele ser muy, muy, muy frágil. Cierran el paso de Hormuz, cierran el canal de Panamá por cualquier circunstancia porque se acabó el agua en Panamá y entonces las esclusas no pueden funcionar. Entonces, no destinados, dependen en gran medida de la producción, no destinados a la producción de carburantes, depende en gran medida de la capacidad de producción de los países en desarrollo, y se lo subrayo ahí. Y entonces, si no hay inversión suficiente, se restringirá. Sin inversión, en esa tasa de éxito, por eso es que la minería se califica con una inversión de alto riesgo, porque la tasa de retorno y de éxito es muy baja. De 1001, de 101, no se les olvide eso. Vean los documentos de Antonio Romero, de aquí, el fallecido y reconocido miembro del equipo docente de la Facultad Nacional de Minas. Entonces, hay dos coordenadas: impacto en las restricciones de abastecimiento y riesgo de abastecimiento. Pero fundamentalmente el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes es, y algo que hemos acuñado en la Asociación Colombiana de Exploradores: sin exploración geominera no habrá ni transición energética ni materiales críticos, y de las geociencias. Y del ambiente, que usted va a pedir, usted pide un título minero y dice, no, no, es que tiene que primero hacerme un estudio ambiental, pero es que voy a explorar para... No, antes de explorar tiene que hacerme un estudio ambiental. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que hay para trazar una línea base si ni siquiera me dejan ingresar al territorio para analizar cuál es la fauna, cuál es la biota, cuáles son las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas, cuál es el establecimiento geomecánico? Por amor de Dios. Nadie dice que no se hagan los estudios, sino eso tiene un secuenciamiento en el tiempo y esos técnicos. Siguiente. ¿Estamos leyendo bien el futuro? La realidad, pese a los anuncios, es distinta. Todos los objetivos del desarrollo, del último año, no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Y nosotros no podemos echarnos esa pesada carga, esa cruz que significa asumir nosotros lo que los otros olímpicamente desprecian. Después del fallido COP16, donde no se logró un acuerdo significativo para financiar la descarbonización, entonces vamos a subir nosotros con el 0,6% de emisiones globales. Vamos a asumir lo que están haciendo la China y los Estados Unidos. Eso no significa una carta de patente, una carta de corso, una patente de corso, para que hagamos desastres ambientales, sino que racionalicemos nuestra posición frente al problema y miremos cuáles son las alternativas reales para nosotros. Entonces, ahí están todos los datos, y de eso es lo que hay en literatura como loco hoy en día. Siguiente, por favor. Entonces, en el 2030 habrá más 110% del consumo de combustibles llamados fósiles que lo que se está haciendo hoy, 110%. Las proyecciones, un 75% más de gas, una producción de 240 más por ciento de carbón, aunque ustedes no lo crean. Y desde el comienzo de la pandemia, nuevos fondos ha habido para cerca de 300.000 millones en actividades relacionadas con combustibles fósiles, más de lo que se ha destinado a la energía limpia. Entonces, el BID, el Banco de Desarrollo, y la institución financiera, están peligrosamente fuera esas visiones de lo que piensan los gobiernos. Y sin embargo, la población crece. Cuando vine por primera vez a Medellín en las marchas estudiantiles de 1970, pasé y estaban construyendo el Hilton. Y eso quedaba... No, hermano, usted que se va a ir por allá, por esas mangas. No, por Dios. Hoy en día, el Hilton queda en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque es que la población crece. ¿Y por qué crece? Porque hay más suministro de bienes y servicios. Eso es indudable. Que no lo veamos es otra cosa. Siguiente. Entonces, ¿solo baterías? No todo lo que brilla es oro. Perdón, no todo lo que brilla es litio. Siguiente. Miren. Entonces, las tierras raras sirven para aerogeneradores, motores de tracción, drones.
¿Alguno de ustedes ha operado alguna vez un dron? Levanten la mano. Mire la cantidad de personas que manejan dron. Y se han puesto a pensar que eso tiene una vinculación directa con el litio. El indio, el vanadio, litio, tungsteno, titanio, galio, hafnio y silicio, con motores de tracción, con aerogeneradores, todos los paneles fotovoltaicos. Es que para crear un panel solar no basta tener cuarzo, es que hay que generar el óxido de silicio en alta pureza para que pueda hacer el proceso de captación de la energía solar. Y eso hay que sudar peto, hay que sudar petróleo para producir silicio apto para las celdas solares. Eso no es simplemente coger, porque si no los haría peldar. Tan simple como eso, y eso no es así. O Tecnoglass lo haría. No, eso no es así. Entonces hay un fuerte entramado tecnológico para la producción. ¿Qué haríamos sin baterías eléctricas? Ninguno de ustedes le tocó hacer lo que al profesor Franco, al doctor Franco o a mí, dijo, párese y cambie de canal en el televisor, ¿sí o no? No, hoy en día, y eso sin una batería no funciona. No puede haber joven, ¿usted se acuerda de Dick Tracy? No, porque está jugando con el teléfono. Entonces, Dick Tracy era una tira cómica donde estaba Sam Matraca Jr., que eran el ayudante y el hijo bobo de Dick Tracy, el gran detective, una gabardina amarilla y un saco así. Y tenía como una novedad espectacular, un reloj pulsera con radio y una pantallita. No sé, ese tipo tan loco que va a haber de esa vaina. Y usted se imagina uno llamar por teléfono la cantidad de cable que tiene que cargar uno para hacer llamada desde la oficina. ¿Sí o no lo habían pensado? Y eso pensaban las abuelas y los tíos y los papás. Hoy en día con esto usted puede llamar a Europa gratis. Antes era larga distancia, cabina 8, decía una serie de televisión. Y había que pararse en Telecom para hacer una fila muy larga para una llamada entre Bogotá y Aguadas o entre Medellín y Marinilla. ¿Era así o no era así? A ustedes no les tocó Telecom, las llamadas de larga distancia. Hoy en día pueden llamar a un tío en España, en Australia, no importa la hora. Porque es que el mundo se ha desarrollado de tal manera que esto ya es absolutamente imparable y ustedes tienen que estar preparados para ese desarrollo espectacular que va a tener la ciencia de la tecnología y estar estudiando todos los días. Todos los días, siguiente. ¿En dónde hay? Mire, en todo este del mundo. Entonces, ¿qué produce la Rusia? En Kazajstán, fósforo y titanio. El Congo, cobalto y, y tantalio. Estados Unidos, y ojo con lo que les voy a decir, Estados Unidos en términos de minerales críticos y estratégicos solo produce, bueno, algo de cobre en Minhan Canyon y produce berilio. Chile produce litio, Brasil produce litio, también produce ahora México, Australia, carbón metalúrgico, Kazajstán produce paladio, Qatar. Pero miren la China, ¿dónde está la China? Ah, produce varita, bismuto, galio, germanio, magnesio, grafito natural. La familia de los livianos de las tierras raras, escandio, tusteno y vanadio. Entonces, yo no creo que sea en defensa de la democracia y del mundo occidental libre, laico, ateo, todas esas cosas, que los Estados Unidos tengan diferencias geopolíticas con la República Popular China, ni con el Comité Central del Partido sentado en la ciudad prohibida, en el Palacio de los Presidentes. Es que la China le provee para cada avión F-16 cerca de 500, 600 kilos de minerales críticos que no los tiene Estados Unidos. ¿Sí están dando cuenta por dónde va el agua al molino? Y entonces, vamos a ver, siguiente por favor, ¿qué va a pasar? Entonces, la demanda dentro de 16 años, minerales para vehículos eléctricos 30 veces,
cobalto y grafito 25 veces, el cobre se duplicará, la energía eólica son los que, y la marina son las que más minerales van a necesitar. Y usted va a depender en un país que no tiene exploración de que la China o Cuba, Venezuela, México, Uruguay, Paraguay, Hungría, le vendan esos materiales, ¿a cómo le va a salir? ¿Y cuánto va a tener que pagar el usuario final de esa energía? Eso es que hay que sentarse. Por eso le estoy hablando, es que las geociencias tienen que estar al servicio de la geopolítica, y la geopolítica implica análisis y consideraciones micro y macroeconómicas. No lo olviden, jóvenes. Entonces, si hacen una maestría, no vayan a hacer un máster, porque entonces van a terminar haciendo un masterado. Y entonces, que yo soy máster, no, yo soy maestro, los mexicanos en eso lo enseñan mucho. Al que hizo el pregrado, me acuerdo del profesor Girafales que se hablaba, licenciado, ¿cómo está? A los que por descuido de los decanos hicimos una maestría, entonces somos maestros. Y a los que hicieron un doctorado, a esos sí hay que decirles doctor, porque es que, mis respetos. Y entonces en esa dirección, la energía fotovoltaica se añade y tendrá que tener una disposición de silicio importantísima. Biomasa y nuclear contribuirán en menor medida. Y el hidrógeno como portador de energía genera un aumento en la demanda de níquel y circonio para los cátodos, los electrizadores y el platino para las pilas de combustible. Entonces no puede haber transición energética sin minerales y no puede haber minerales sin minería. Siguiente. Siguiente. Entonces, Latinoamérica y el Caribe en medio de la geopolítica debe responder, tiene que tener su propia visión sobre estos minerales, de revisar la estructura de la cadena de suministros. Luego, nosotros ocupamos la mirada de los consumidores. ¿Por qué? Porque tenemos litio, tenemos cobre, tenemos cadmio, tenemos estaño, tenemos zinc, oro, carbones, flúor, niobio, tantalio, níquel, silicio. Entonces podemos ahí. Y todos estos son escenarios factibles en estos países que ustedes ven para el desarrollo de minerales. Eso es un error mío, les ofrezco disculpas, no críticos, sino críticos. Siguiente, por favor. Entonces, toda América Latina se está moviendo alrededor. Los únicos que tienen una postura clara sobre lo que significan materiales críticos son los brasileños. De resto, esa parodia que es, por ejemplo, los intercambios de opiniones y de desarrollo, de intercambios de tecnología entre Bolivia y México para el litio, eso es para mirar. Eso es, llevan más o menos 12 años discutiendo el acuerdo para desarrollar en México litio de acuerdo con los modelos bolivianos que no produce litio. Y no es que esté criticando, sino como estoy diciendo es el hecho del manejo político, perdón, el manejo politiquero, porque es que esto hay que manejarlos con política. Siguiente. Entonces, Chile un poquito y Brasil definitivamente. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo reindustrializamos o cómo mejoramos o reanudamos la industrialización que se ha detenido en el país? Comentábamos con el doctor Franco que es que Antioquia, la gran Antioquia, la que colonizó el norte del Valle, Quindío, Risaralda y Caldas, una parte del norte del Tolima lo hizo porque fueron los buscadores de oro los que se movieron. Hay un librito que publicó de mi autoría la Sociedad Geográfica de Colombia y la Academia de Ciencias Geográficas, el aporte de la minería a la construcción de un país llamado Colombia. No hubiera habido industria cafetera en el país si las trilladoras no los hubieran hecho en la ferrería de Pacho, Cundinamarca, y después en la de Amagá, aquí que la acabaron en mala hora. Ferrerías, hace más de 100 años aquí. ¿Y por qué no siguió? Porque los tomadores de decisiones no consultan con técnicos de mineros y hay un abundante discurso sobre la transición energética y el cambio, pero ya hay voces contra la producción de litio y otros materiales críticos como el cobre. ¿O es que lo de Quebradona qué es? Lo del Ibero cobre. Entonces, no, que es que si hacen una mina de cobre en Mocoa, entonces se va a secar el Amazonas. ¿Es así o no es así, doctor Franco? Entonces, todo cambia para que nada cambie, decían los agnósticos. Siguiente, por favor. Entonces, ha habido guerras para proveerse de minerales, pero claro. Entonces,
los Estados Unidos y Japón y ahora Australia, por ejemplo, y ahora les voy a mostrar un mapita, se están cazándole la pelea a los chinos o tratando de ponerle muros de contención para impedir la expansión del nuevo imperio chino que está, y además tratar de forzarlo con medidas de veto y de restricción de circulación para que abra sus fronteras para la exportación de esos minerales que les mostré. No se olvide que el aparato militar de los Estados Unidos de América depende de chips y de electrónica que se hace con minerales críticos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el acuerdo de acceso recíproco entre Australia y Japón dice que alguien decía que China está atormentando a los políticos australianos. ¿Ustedes se habían imaginado que los australianos están en conflicto con los chinos? Los australianos producen hierro, producen cobre y producen carbón, canguros y pastel de banano. Ellos comen pastel de banano y lo hacen muy bien, entre otras cosas. Entonces, todos ellos, pero en alianza, es una especie de OTAN, pero para el sudeste asiático. Entonces, y cerca, muy cerca. ¿Ustedes saben dónde queda la cordillera del Cóndor? Entonces, que todos pasaron geografía. Entonces, la cordillera del Cóndor queda entre el Ecuador y Perú. Y hace unos 20 años terminaron ecuatorianos muertos de hambre, con peruanos muertos de hambre, disparándose y matándose, y todo era por una disputa por el oro. Siguiente, por favor. Entonces, mire, en el Pacífico, aquí está la China, este es Vietnam, y esta, aquí al frente, la isla de Formosa, la República China, como se llama al estado de Taiwán. La otra se llama República Popular China. Y ese estrecho es una... Y entonces esto es lo que quieren marcar como un desarrollo de exclusivo manejo de los países occidentales en esa alianza que quiere replicar la OTAN. Y aquí no se les haga raro que de pronto estalle por lo menos un incidente muy serio de carácter militar, con ataques o hundimiento de barcos o de aviones. ¿Y dónde está Japoncito? Japón está un poco más arriba y Japón está rodeado por un lado por Rusia, por el otro lado por Chile, por el otro lado por los Estados Unidos. Y no, todavía produce algo de carbón. En Japón había minas que iban por lo menos unos 6, 7, 8 kilómetros por debajo del lecho marino para sacar carbón porque lo necesitaban. Por eso fue de los primeros compradores de carbón de Colombia, internacional fue el Japón. Siguiente. Entonces, esta es una mirada, y la China sabe que Estados Unidos no tiene recursos suficientes y por tanto está fomentando el desarrollo de lazos entre estos radios de la rueda. Entonces, imagínense una rueda de una carreta, de una carretilla, lo que sea. Tiene un centro y de ahí emanan una serie de rayos. Y en esos rayos está en Australia, está Formosa, está Indonesia, está el Japón, está Nueva Zelanda. Y todos ellos los están moviendo y los chinos y los rusos saben que lo están moviendo como radios, les están mandando mensajes, contrólenme, ojo a las transmisiones, ojo donde están las inversiones. Por eso es que le prohíben a los Estados Unidos, por ejemplo, a las empresas chinas seguir exportando a los Estados Unidos. Es un asunto de geopolítica. Y la geopolítica está comandada en estos casos, porque hay otros casos, por el comercio y por sobre todo, no se les olvide estas dos palabras, seguridad nacional. Y estos países además entienden que por más músculo económico y tecnológico y militar que tenga el Estado, no los puede ayudar a todos al mismo tiempo. Entonces tiene que ponerlos a cargar uno por uno. Siguiente. Y en América, ¿qué pasó en América, en otras partes de América? Esto es uno de los hechos más comentados y menos entendidos. La guerra peruano-chilena, que entre otras cosas fue fomentada por los argentinos, y cuando ya comenzaron a darse bala, entonces los argentinos dijeron, chao, che, chao, media vuelta, y se fueron. Y metieron en el paseo a los bolivianos que también perdieron. Y entonces, ¿por qué? ¿Alguien se acuerda por qué fue esa guerra? Por el guano. ¿Qué es el guano? ¿Abono? No, ¿qué es el guano? Otra cosa, ¿para qué lo usan? El guano simple y llanamente es el excremento producto de la digestión de las aves marinas en las costas del Pacífico peruano y chileno. Entonces, como no se había desarrollado la industria química, entonces no se sabía cómo producir, por ejemplo, urea.
pero el guano era por su alto contenido en fósforo, porque eran de los desechos de la digestión de las aves marinas. ¿Y dónde comen las aves marinas? ¿Qué es lo que comen? Pescado, peces. Y los peces son ricos en fósforo y en nitrógeno. Entonces, eso se transforma, se metaboliza y se iba depositando por siglos. Esta guerra fue por el control del guano fomentada y todo parece indicar, hasta donde yo he podido averiguar, sujeto a verificación, que fue financiado en alguna medida por los ingleses. ¿Por qué? Porque ese guano a lo que se exportaba era para Europa, para mantener la fertilidad de los campos europeos, para producir comida para su gente. Entonces, no es una guerra por la liberación, es la guerra por un recurso natural que se llamaba guano. Estaban buscando minerales contenidos en el guano. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una guerra, en particular de esta? Pero eso pasa para todas. Entonces, hay consecuencias territoriales, o si no, pregúntese cómo nos convertimos de un país gigantesco en un país de 1.138.345 kilómetros cuadrados. Se perdió Panamá, ganamos la guerra contra el Perú y entonces el territorio que estaba reclamando el Perú se le pagó a Brasil como compensación por la intermediación en Tabatinga. Va a ser casi 100 años de esa guerra. Entonces se comienzan a recomponer los límites, o si no, que digan qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza con Israel. Y ahora vamos a hacer una alusión breve a eso. Las sociales. En ese momentico, con fusiles Mauser y de Fisto, fusiles de Fisto y de cacería, murieron 14.000 personas en 3 años. Se comienzan a incorporar los indígenas a la sociedad peruana porque fueron usados como carne de cañón para los combates. Una guerra en el Perú a causa de diferencias sociales entre la población, entre la sierra y la costa, y económicas. Bolivia tuvo que regresar los bienes que había embargado a Chile. Ahí hay todavía una quebrada, si lo quieren anotar, guárdelo por ahí, alguno que genere algún interés allá, como hace aquel que está entusiasmadísimo, embalado allá leyendo internet en el computador, quién sabe que viendo Netflix, y sigue allá y no se da cuenta que es con él, que está detrás de azul. Ah, ya se rió. Entonces, busquen quebrada Silala. ¿Y cuál es el problema de la quebrada Silala entre Chile y Bolivia? Simple y llanamente es que sin agua los chilenos no pueden desarrollar los productos de trituración, molienda, pulverización, fundición y refinación de cobre. Las quebradas Silala llega de Bolivia, todos los bolivianos que son pillos, entonces la quieren desviar. Ahí tienen el problema, llevan todavía más de 150 años técnicamente en guerra. No han podido establecer un acuerdo sobre eso. Chile se benefició al adquirir el control sobre el territorio con acceso al salitre o al guano y diversos minerales. Y podían controlar las zonas marítimas y sus aranceles. Y los bolivianos quedaron así porque no perdieron la salida al mar, perdieron los aranceles, perdieron el guano y perdieron cobre. Bloqueó las zonas en que se producía salitre, azúcar y guano, lo que arruinó además de paso a la economía peruana que estaba abasteciendo esa zona. Y la postración económica y política de Bolivia al perder territorio y la selva. No se les olvide que nuestro padre Bolívar quería ser el rey de Bolivia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Alguien sabía eso? La Constitución boliviana de 1827 quería construir una especie de reinado y eso marcó la decadencia del ciclo político de Simón Bolívar. Siguiente, por favor. Entonces, y los Estados Unidos en 1840 era esto, y comenzaron a correrse así, mire, estas eran las 13 colonias, Luisiana, ¿eh? Illinois, y hay una guerra por el oro aquí, en New Mexico, pronuncié bien, hija, New Mexico, o Nuevo México, y Texas, y California, que era, ¿se acuerdan de la leyenda del zorro? No es la leyenda de The Fox, no es la leyenda del zorro, porque eso era territorio español que después quedó luego del benemérito de las Américas y de el padre Hidalgo en poder de la Federación Mexicana.
y vinieron en 1848 y chao pescado. Siguiente, por favor. Entonces, esa expansión se da además porque millones de personas entraron a un territorio que no tenía ninguna normatividad específica, fue constituyéndose estado por estado, anexándose voluntariamente, pero desplazando a las comunidades indígenas y a las comunidades mexicanas. A Luisiana la compraron, 40, creo que fueron 40 millones de dólares, y después a finales del siglo compraron a un imperio zarista decadente, como todos los imperios, y compraron Alaska a los zares. Alejandro, creo que se llamaba el que lo vendió. Entonces, pero es un producto que está buscando fundamentalmente hierro, cobre y oro sobre todo. ¿Y por qué oro? Porque es que el oro yo me lo puedo echar aquí unos 10 gramos de oro. ¿A cómo está el gramo de oro, hijo? Como a 290.000 pesos en Segovia, en Zaragoza. O 300. Y usted se lleva 10 gramos de oro aquí, ¿quién se da cuenta? Y que lo venga a 250.000 perdiendo 50.000 pesos, de todas maneras tiene 2,5 millones de pesos ahí silbando. Entonces el oro es por su escasez, por eso es que es apreciado. No porque es que sea muy maleable, ni porque sea bonito, no, la escasez es lo que determina, es decir, es crítico. Siguiente, por favor. Entonces, esto les queda ahí, y además necesitaban hierro para hacer los fusiles Remington y Winchester, los del Llanero Solitario y en otro, y todos los Western. Siguiente, por favor. Entonces, ¿y ustedes creen que es la defensa de la democracia de la madre Rusia lo que mueve al señor Putin a invadir a Ucrania después de haberle robado la salida al mar con la península de Crimea? No, es que Ucrania era la despensa y sigue siendo la despensa agrícola de Europa. Tiene unas tierras que ustedes se acuerdan cuando todos ustedes vienen y pasaron edafología y cosas de esas. Entonces se acuerdan del permafrost y el edofrost y todos los suelos de Ucrania son benditos para producción de cereales. Y el europeo come cereales. Ellos comen trigo, nosotros comemos maíz en forma de arepa. Es la mejor expresión. Es cierto. Que si no les he hecho cuentos de eso, entonces los duermo porque esto es muy harto. Entonces, Ucrania además tiene hierro y tiene una serie de reservas de minerales y de gas. Un escandinavo, un alemán, gasta 15 o 20 veces el gas que usted se come en un mes. O sea que la demanda, el apetito por esos combustibles es monumental. Y en esa dirección entonces nosotros vamos a cubrir, ellos gastan, no es como los papás que son tontos con los hijos botarates. El muchachito gasta y el papá cotiza. ¿No? Y eso va para allá. Segundo lugar en Europa de titanio. ¿Y para qué se usa el titanio? No solamente para tener prótesis resistentes y duraderas y efectivas y sobre todo livianas, para hacer aeronaves, bien sean civiles o militares, fundamentalmente para los nuevos desarrollos aeroespaciales. Eso no es por la democracia, es por capturar eso, es decir, es geopolítica. Siguiente, por favor. Entonces, en términos de manganeso, es el segundo lugar en el mundo. Les voy a dar una recomendación a los que están interesados en conocer datos sobre producción de minerales y la tendencia ahí. Entren a la página de la CIA. ¿Sabían que podían entrar a la página de la CIA? Y tienen información buenísima. Claro, ojo crítico, pero hay información, junto con la del Banco Mundial y las páginas de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces comienzan a cruzar esas informaciones y contrastarlas. Interaulas, Academia, Quadreverum. Entonces, tienen carbón como locos. O sea que si les falta gas pueden comenzar a quemar carbón y de buena calidad. Comillas. El carbón no tiene calidad, el carbón tiene condiciones físico-químicas, no se les olvide eso. Y no es un mineral. Es una expresión lítica del carbono del pasado, del sol del pasado. Entonces, y es conocida como el granero de Europa porque sus suelos tienen altísimo contenido en materia orgánica. Y sin materia orgánica, pues eso sería un desierto y resulta que es lo contrario. Siguiente, por favor. Entonces,
El deber ser. ¿Cuál debería ser el deber ser? Deberíamos reconsiderar nuestras posturas sobre el cambio climático, no porque no sea una amenaza latente, pero es que el cambio climático no es de ahora. ¿Por qué cree que desaparecieron los mamuts? ¿Por qué creen que el Sahara hoy en día es un desierto cuando antes era un vergel? ¿Por qué creen que el Magdalena cambió de rumbo y se desvió hacia Santa Marta y Bocas de Ceniza y no hacia Portete, como se llamaba y se debería seguir llamando, y no Puerto Libertador? Eso es una disquisición poética mía y tonta, acepto. Allá queda el delta del Magdalena. La Tierra es un ente dinámico que se mueve a la velocidad que se le antoja y quiere. A veces se calienta y se mueve muy rápido. Nosotros con mi esposa nos tocó vivir el último gran terremoto de Chile. 9,5 grados fue, tal vez. 9. Y ustedes no saben lo pavoroso y lo indefenso que se siente uno en un sismo de esos. Uno ve que la casa y todo se le va así, así, así. ¿Mm? Lo tumba uno, se va para el suelo, uno parado, se va para el suelo. Y eso es un chiste. Y entonces en Colombia tenemos una fractura que viene desde Guayaquil y termina en Barranquilla, que llaman el sistema de fallas de Romeral. Esto se está moviendo todos los días. Entonces la gente dice que es que aquí es un país sísmico y que entonces no se puede construir vías ni carreteras porque está encima de las placas tectónicas. Por amor de Dios, eso no se hace. Vayan a la Mesa de los Altos a ver si eso tiembla todos los días. O vayan a Bahía Solano. Es el Pacífico, el piso del Pacífico chocando contra el continente, en procesos de acreción continental. Y eso genera sismicidad, y eso genera riesgos, y eso genera entonces posturas sobre el cambio climático. Entonces la edad del hielo de hace 40.000 años es que es un chiste o qué. No, si no se entiende técnica y científicamente eso vamos a estar simple y llanamente a especular. Interavia, Academia Acuario Ver. Entonces, tiene que haber una política de seguridad nacional. ¿Cuáles son los minerales que tengo yo para garantizar la reindustrialización? ¿Cómo voy a garantizar yo la seguridad alimentaria si sigo pensando que los fosfatos de Boyacá y del Huila, que son de pobre calidad, son los que van a alimentar los nutrientes para recuperar nuestros suelos? Hay que buscar más. Y entonces, tiene que ser gradual la transición energética, tiene que ser sistemática, no se puede abandonar. Eso es como cuando uno va subiendo una cuesta en una bicicleta, se pone a descansar y ya no se puede volver a subir. Ordenada, técnica y de largo plazo. Y sin minería no hay transición energética. Y sin exploración no hay minería. Entonces hay una cadena, hay un encadenamiento y en donde la criticidad de los materiales está dado por su escasez y por la posibilidad de que nos den independencia política y económica. Y usted puede ser muy independiente políticamente, pero no tiene con qué comprar un par de balas calibre 38 para defender su casa cuando venga el invasor a morir. Tenemos que, como profesionales de las ciencias de la tierra y vinculada a la energía, defender y asumir el desafío que implica la industrialización de los minerales críticos. Es decir, hay que sacarlos, pero no los exportemos. Miremos cómo los reindustrializamos aquí adentro. Pero para eso hay que formar la gente. No hay que traer ingenieros chinos ni canadienses para que nos enseñen a eso. Hay que aprender aquí. No habrá transición sin exploración. Los procesos de suministro serán muy largos en América Latina y la canasta de materiales críticos debe ser ampliada para tener una oferta que vaya más allá del litio. Todo el mundo piensa en el litio. ¿Cómo funciona un molino de viento? Perdón, una torre eólica. ¿Cómo? Cuando yo tengo un núcleo de hierro y lo forro en cobre y comienzo a mover lo que genero, ustedes pasaron física 4, ¿o no? Un diferencial eléctrico, ¿o no es así? ¿Sí o no? Y eso, entonces, ese diferencial es captado por unos cablecitos y lo transmiten, ¿no? Entonces, en esa dirección, cambiar todos esos modelos va a ser un proceso muy largo y sobre todo electrificar a todo el país. A mí me decían una vez que en la época de Enver Hoxha,
¿Sabe quién era Enver Hoxha? El compañero presidente de la República Popular de Albania. No, es que Albania está todo electrificado. Sí, pero Albania cabe 2 veces en Antioquia. Entonces, este es un país muy difícil y ustedes como geólogos lo van a entender cuando comiencen a caminar quebrada arriba y quebrada abajo con un martillo y una lupa y una brújula, que son elementos que jamás los satélites van a cambiar. No se les olvide eso. Va a haber entonces una oferta que tiene que ir más allá del litio y que está determinada por el avance de la tecnología. Siguiente y última, que creo que es la pareja. Como se dan cuenta, yo he hecho mucha carreta y entonces no soy capaz de sintetizar. Entonces me ha obligado a posponer. Ojalá que podamos tener muy pronto una segunda charla sobre el estado de cosas en donde incorporemos la disputa hórrea, terrible, sangrienta del enfrentamiento entre Hamas y Israel en la Franja de Gaza, sus implicaciones geopolíticas y geoestratégicas desde el vértice energético. ¿Será que en el Mediterráneo oriental habrá petróleo? Ahí les dejo esa pregunta. Siguiente. Muchas gracias a todos ustedes por su amable atención. Gracias, profesor. Gracias. Al que pregunte lo he hecho. Por tus apreciaciones y por compartir la experiencia con los muchachos. Como estamos hablando de geociencia, geopolítica, aquí también hay un dato geoacadémico. Tenemos más de 450 estudiantes conectados y aquí hay más de 200 estudiantes en vivo y en directo. Creo que es la asignatura con más estudiantes que tiene la Universidad Nacional en estos momentos. Un aplauso para todos ustedes por confiar en esta asignatura. Y esta es la verdadera Universidad Nacional. O sea, que podamos tener estudiantes en estos momentos conectados en Bogotá, en Manizales, en Tumaco, en Palmira. Solamente nos falta, por temas de calendario académico, conectados los de San Andrés, La Paz, Arauca, Leticia. Vamos a aprovechar 5 minutos de preguntas. No sé si ya algún compañero, démosle prioridad a los que están conectados en estos momentos. ¿Cuál es la pregunta, Camila? ¿Qué hacer cuando se acabe el recurso para explotar? Pues que no se puede acabar lo que no se ha encontrado. No sé si sea la no respuesta a una pregunta que no es pregunta. Los yacimientos no son infinitos. Corrección, un yacimiento no es infinito, pero nadie ha podido demostrar que se acabó como ciertas especies animales o vegetales de determinado espécimen. Entonces, hierro va a haber y habrá tecnología que, como lo más caro es lo que no se tiene, entonces que es muy difícil sacar eso porque es que tiene mucho uranio para ir a otro, entonces que tiene pentóxido de fósforo. Entonces, la tecnología seguramente va a retirar el pentóxido y va a asumir los costos de la necesidad. Pero bueno, les digo, si la corteza terrestre en algunos sitios llega, se me escapa y es muy precario en esos conocimientos. Hasta 60 kilómetros en algunas partes, en Colombia puede ser 12 kilómetros más o menos de espesor. Y la mina más profunda que está en Segovia tiene como 2.800 metros. Apenas 2.800. Y ahí para abajo, ¿qué hay? Entonces, la incertidumbre sobre el agotamiento de los recursos es más grande que la incertidumbre de hallarlos. Esa es la respuesta. Gracias. Otra pregunta, Camila. Aquí. Gracias por la charla. Mi pregunta es, pues que estamos hablando sobre geopolítica y el deber ser. Acércate el micrófono a la boca. Que nosotros hablamos, pues se habló de política, de geopolítica y de deber ser. Mi pregunta va encaminada, pues por ejemplo, que
creo que la transición, pues las causas de la transición energética es que se emite CO2 y el cambio climático, ¿cierto? Esto nos lleva, por ejemplo, a tener en cuenta nueva movilidad como la movilidad eléctrica, pero fabricar esto igual emite CO2, ¿cierto? Entonces yo creo que no se está atacando como el problema de raíz. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se impulsa una transición energética que no resuelve el problema? Le voy a dar mi opinión personal que no compromete de ninguna manera a la universidad, ni mucho menos al doctor Franco. Es decir, yo asumo la responsabilidad de lo que le voy a decir. Creo que es por física y franca ineptitud, por desconocimiento de las ciencias de la Tierra y de su importancia y peso en el desarrollo nacional, y por la burla ofensiva que se tiene de los profesionales de las ciencias de la Tierra. Miren, en una discusión sobre el proyecto en el, comillas, páramo de Santurbán, porque el proyecto no queda en el páramo. Estudiantes de geología me decían, es que allá no se puede realizar ninguna operación minera porque es que las rocas aún están inmaduras. Me tocó decirle, envuélvalas como los aguacates. Una cosa es el concepto de madurez e inmadurez en rocas sedimentarias para el sorting y la clasificación y el redondamiento. Eso es absolutamente distinto. Pero que las rocas todavía están inmaduras para poder ser, es decir, puede que den más, puede que den menos, o de pronto se sienten heridas. Por amor de Dios. Mire, les voy a dar otro ejemplo de lo que es la aplicación torticera de conceptos técnicos. Estaban construyendo el puente para venir del José María aquí a Oviedo, es donde lo bota uno el colectivo, el túnel. Y entonces estaba hablando con alguien y me dijo, no, es que nosotros hablamos con un experto holandés y me dijo que en Holanda no hubieran hecho eso. Y claro, porque es que Holanda no tiene montañas. El tipo se quedó, ve, tenés razón. No. Hay que meterse el país en la cabeza. Hay que estar leyendo todo lo... Estar leyendo la prensa no significa compartir todo lo que dicen los editorialistas y las noticias. Vuelvo, insisto en esto, es que mi expresión más sabia que esto no hay. Busquen la verdad, no coman cuentos, sean analíticos. Pero si no se respeta la ciencia, usted se va a poner, usted tiene un cálculo renal y tiene que hacer severos tratamientos de carácter renal para ver si hay un trasplante. ¿Usted quién va? ¿En un médico general o en un nefrólogo? ¿O en un chamán? Con todo el respeto por los chamanes, porque yo he sido víctima de ellos también. Alguna vez me hicieron un pase mágico, alguna cosa así. Pero ¿con quién se ponen? ¿A quién se pone? ¿A quién le cree más? ¿Al nefrólogo? No. En Bogotá había oficinas en los barrios populares donde decía, se fajan niños descuajados. Y entonces las madres iban y los... No, tenían unos problemas gastrointestinales feroces. O el muchachito se había caído, se había fracturado la pelvis. No, lo fajaban. Resultado final, me hundo, no me hundo. Me hundo, no me hundo. Para toda la vida. La ciencia es para respetarla. Y si no lo respetan ustedes mismos, apaga y vamos. Gracias. Otra pregunta allí. Ya les vamos a publicar el código QR para la asistencia de que le están esperando con ansia. Hola, bueno, muchas gracias por... Habla más duro, por favor. Ok, muchas gracias por la charla y mi pregunta era como, o sea, se habló mucho de la idea de que los recursos no renovables se están acabando y de que de cierta forma como que hay mucha especulación en cuanto a que no los sigamos usando, o sea, no los sigamos gastando porque pues, ajá, se van a acabar. Entonces mi pregunta es como acerca de una opinión y es ¿por qué creemos que hay como tanta especulación con respecto a eso? O sea, que se atreve a decir o incluso se incrusta la idea de que todos estos recursos se van a acabar cuando, si bien estás diciendo
que pues que estos no se han terminado de descubrir. Hay muchas cosas que no se han explorado. Entonces, esto puede ser que intereses políticos, intereses económicos, quizás quien explota y explora a día de hoy no le conviene que más gente siga explorando para conservar el negocio. O sea, ¿qué opinión o qué creencia hay con respecto a eso? No sé si lo que le vaya a responder sea lo que usted espera. Unos minutos previos al inicio de esta conversación, eh, el doctor Franco daba unas desgarradoras cifras de la elevada deserción que tienen los estudiantes acá. Y voy a tocar un tema que es para mí sensible. Yo he sido profesor a la única universidad que no le he cobrado jamás, es aquí a la casa, a la Universidad Nacional. Yo fui profesor de honor de Geología del Carbón hace muchos años y me llevaba de mi bolsillo de empleado público a los estudiantes a campo. Con una deserción casi del 90% entre los que ingresan y los que egresan, uno le tiene que comenzar a preguntar qué es lo que está pasando. Y tenemos que ser absolutamente francos. Y no se trata de ponerse uno de espíritu blanqueado. Usted es la culpable. En persona. Pero ustedes han visto que toda la gente en Medellín pasa por la cebra o se atraviesan. Ustedes han visto que todas las motocicletas respetan las normas de tránsito. Ustedes han visto que la gente toda bota basura y que cuando alguien bota basura en la calle, el público lo chifle, lo rechifle y lo censure. Es parte de lo normal. Estoy haciendo fila en el banco y entonces llega una señora. Ay, una preguntita. Sí, señor, aquí se puede. Ah, entonces hacémelo de una vez. Y atrás hay 15, 20 personas esperando el turno. Ay, no sean tan angustiosos y viejo metido sapo. Pero es que les dicen así. Entonces tenemos un severo, severísimo problema de educación y de formación. Y por supuesto, el triángulo se termina con la instrucción pública. Si a usted le parece que la cultura del vivo es la más adecuada, si a usted le importa un pepino, tirar basura a la calle o pasarse por la mitad, o tirarle piedra desde un puente a los vehículos, como pasó en Medellín, con una pobre educación básica, media. No quiero censurar a los maestros porque sí, yo comencé a dar clases cuando tenía 18 años. Pero es que educar es amar a la gente y debería ser, primero, mejor recompensado, segundo, mantener educación continuada para los docentes. Miren las estadísticas de incapacidad, por ejemplo, en la Secretaría de Educación de Bogotá, de los docentes, porque ahora no somos maestros, ni somos profesores, somos docentes o trabajadores de la educación. Y no es que esté en contra de los trabajadores, pero si hay algún título que uno lo lleve con honor y honra hasta la muerte, es que haya muchachos que le digan, maestro, no porque sepa mucho, es que yo estoy enseñando. Y la calidad en general, y no estoy hablando de esta ala, sino de toda la sala, es paupérrima. Paupérrima. Entonces, usted no puede tener un juicio crítico de la información